Esta mañana me gustaría que repasáramos. Cuando digo repasáramos es porque creo que la mayoría de ustedes ya han leído los textos que vamos a leer esta mañana. Pero vamos a hacer un repaso y vamos a ver qué aprendemos, porque cada vez que abrimos la palabra aprendemos. Porque la palabra de Dios es relevante todo el tiempo. Qué privilegio para nosotros, apreciados amigos y hermanos, abrir la palabra. Recuerden, cuando abrimos la palabra, cuando leemos la palabra, ¿Dios qué? Dios nos habla. Y esta mañana hemos venido a este lugar con la seguridad que Dios nos va a hablar a través de su palabra. El libro de Apocalipsis es un libro muy interesante. Y estoy seguro que el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel son libros relevantes en este momento crucial de la historia. Y sería bueno, apreciados amigos y hermanos, que le demos una mirada detenida al libro de Apocalipsis y al libro de Daniel. Y si juntamos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis con el sermón profético de Jesús en Mateo 24, va a ser mucho mejor. En el libro de Apocalipsis se menciona el número 7 en varias ocasiones. A ver, recordemos algunas nomás. El libro de Apocalipsis menciona 7 bienaventuranzas. 7 bienaventuranzas. De eso estuvimos hablando al comienzo de la pandemia. Los miércoles yo estuve hablando de esos temas. Y ustedes quieren mirar la primera bienaventuranza, está en Apocalipsis 1:3. Y vaya buscándolas. La otra bienaventuranza aparece en el capítulo 14. Pero usted puede dar una miradita al libro de Apocalipsis encontrando las bienaventuranzas. Así que Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas. También el libro de Apocalipsis nos menciona 7 iglesias que comienzan en el capítulo 2. 7 iglesias. El libro de Apocalipsis nos menciona 7 sellos. Usted va ahí, Apocalipsis capítulo 6, y va a encontrar cómo el profeta nos describe los sellos. Apocalipsis 6. También Apocalipsis nos habla de 7 trompetas. Sigue pasando ahí los capítulos y va a llegar al capítulo 8. Capítulo 8, versículo 6, y va hasta el capítulo 9, y ahí va a encontrar las 7 trompetas. Pero también Apocalipsis nos habla de 7 plagas. Apocalipsis capítulo 16. Las 7 plagas, llamadas también las copas de la ira de Dios. Es una palabra que no nos gusta mucho, la ira de Dios. De las 7 bienaventuranzas, de las 7 iglesias, de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 plagas. ¿El sonido está bien? ¿No hay mucha resonancia? Está bien, muy bien. Es interesante que de las 7 iglesias ya han transcurrido 6 etapas de las 7 iglesias. Estamos en la última etapa. Y de eso quiero hablar esta mañana. De los 7 sellos han transcurrido 6 sellos. Y estamos esperando que se cumpla el 7º sello. De las 7 trompetas han transcurrido 6. Y estamos esperando que se cumpla la 7ª trompeta. Y las 7 plagas están por venir. Y cuando miramos la profecía y miramos el mundo, estamos seguros, apreciados amigos y hermanos, que el fin del planeta se aproxima. Y no quiero esta mañana que salgas asustado del mensaje de hoy, no. Hemos venido esta mañana a ese lugar con la seguridad, como dice el título del mensaje esta mañana, los tesoros del Rey. En esta mañana Dios trae tesoros, regalos, dones para nosotros. Y te invito
para que abras el corazón, para que abramos la mente y recibamos con regocijo los regalos, los tesoros del Rey. Voy a dar una miradita así rapidito, ustedes van a sus Biblias allí, si quieren marcar sería muy interesante. Voy a dar una miradita a las 7 iglesias y nos vamos a detener en la última iglesia. Usted va al capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a encontrar ahí el mensaje a las 7 iglesias. Ese es el subtítulo que tiene el capítulo 2. El mensaje a las 7 iglesias. Y comienza con la iglesia de Éfeso. Las siete iglesias son 7 periodos, 7 etapas a través de las cuales la iglesia que Cristo fundó, el cristianismo, se ha desarrollado. Y estamos en el último periodo, en la última etapa, con un nombre muy especial que ahora lo vamos a mencionar. La primera etapa del cristianismo se le llama la iglesia de Éfeso, se conoce como la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, la iglesia de Éfeso. Ese periodo, la iglesia de Éfeso, va del año 31 hasta el año 100 después de Cristo aproximadamente, del año 31 al año 100 después de Cristo. Y la palabra Éfeso quiere decir deseable. Era la iglesia primitiva, la iglesia donde estaban los apóstoles, una iglesia deseable. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna, usted lo va a ver en el versículo 8, la iglesia de Esmirna. Y aproximadamente ese periodo de la iglesia de Esmirna va del año 313 del año 100 al año 313 después de Cristo. La iglesia de Esmirna es la iglesia de la persecución, es la iglesia donde el imperio romano somete a los hijos de Dios porque no quieren servir al imperio, y los hijos de Dios prefieren servir al Dios viviente y no al César. Del año 100 al año 313. Y esa palabra Esmirna significa mirra, olor suave. Olor suave. Y si ustedes ven las características de la iglesia de Esmirna, es una iglesia extraordinaria. Luego viene la iglesia de Pérgamo, en el versículo 12, Apocalipsis 2:12, la iglesia de Pérgamo, del año 313 al año 538 después de Cristo aproximadamente. 313 al año 538 después de Cristo. Y se conoce a la iglesia de Pérgamo, esa palabra Pérgamo quiere decir altura. Un periodo muy interesante de la iglesia de Pérgamo. Si ustedes ubican los años y leen la historia de lo que pasó en el mundo y aún en el cristianismo del año 313 al año 538, se van a dar cuenta cómo la descripción de la iglesia de Pérgamo corresponde a esa época. Viene la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira va aproximadamente del año 538 al año 1517 aproximadamente. 538 al año 1517, lo que se conoce como la Edad Media, o algunos le llaman la Edad Oscura. Ocurrió en el mundo algo muy interesante. El cristianismo, de alguna manera sometido por el paganismo, la iglesia de Tiatira, 538 al año 1517, cuando aparece un gran reformador sacando la palabra, sacando la Biblia. Me refiero a Martín Lutero. Esa palabra Tiatira significa dulce sabor, dulce sabor. Pero luego viene la iglesia de Sardis, la iglesia de Sardis. Y el periodo en el cual se ubica la iglesia de Sardis es del año 1517 a 1798. El periodo de Sardis, 1517 a 1798. Y la palabra Sardis quiere decir escapando de donde se había metido, donde le habían metido al cristianismo, escapando, liberándose de todo el paganismo que había sido puesto en la iglesia. Ahora bien, viene la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. 1798 a 1844, muy importante esta iglesia de Filadelfia. Y yo quiero invitarlo a que usted lea esta tarde con detenimiento todo lo que ocurre en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. La fecha que estamos dando es 1798 a 1844.
Y la palabra Filadelfia quiere decir amor fraternal. Es la iglesia del amor fraternal. Un movimiento muy interesante, no más que todo aquí en Norteamérica y en algunas partes de Europa, África y Sudamérica. Sí. Es cuando el cristianismo se da cuenta que necesita volver a la palabra más concretamente. Lutero hizo un trabajo extraordinario, pero lo que apareció para 1798 y 1844 fue el descubrimiento de verdades extraordinarias como el sábado, como el santuario, como la ley de Dios, como el mensaje de los tres ángeles, como el mensaje de salud, como el juicio investigador en el santuario celestial. Den una miradita al mensaje de la iglesia de Filadelfia. Y luego viene la última iglesia, Apocalipsis 3, 14 al 22. Pero esta mañana vamos a leer solamente del 14 al 18. Es la iglesia de Laodicea. Y es la iglesia, el último período del cristianismo, de la iglesia de Dios sobre la tierra, que comenzó a partir de 1844. Y estamos, apreciados amigos y hermanos, en ese periodo llamado Laodicea. El cristianismo vive el periodo laodicense, 1844 hasta hoy. El nombre Laodicea significa el Laos, pueblo, el pueblo de la justicia, el pueblo del juicio. Y vamos a hablar de eso esta mañana. Es el pueblo que predica la justicia de Dios, que enseña la justicia de Dios, que cree en la justicia de Dios, pero es el pueblo que anuncia que la hora de su juicio ha llegado. Y ese pueblo, a partir de 1844, con ese mensaje extraordinario, está predicando al mundo hoy el mensaje del santuario, el mensaje del juicio, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. La iglesia adventista del séptimo día. Dios ha depositado en esa iglesia ese mensaje extraordinario para compartirlo con el mundo entero. Pero apreciado amigo y hermano, allá donde me estás escuchando, me estás viendo, también laodicense se refiere al último periodo del cristianismo y se aplica a ti, allá donde estás, y a mí. El periodo de las 7 iglesias no solo refleja la historia del cristianismo, sino la historia tuya. Has pasado por esos 7 procesos. Sería muy interesante que miraras las características y te veas reflejada en las características de esas 7 iglesias. El mensaje de Jesús a las 7 iglesias puede aplicarse a las personas en forma individual. Hubo un momento que fuiste como Éfeso. Hubo un momento que seguramente fuiste como Esmirna, o como Pérgamo, o como Tiatira, o como Sardis, y como Filadelfia, y posiblemente te encuentres en el período laodicense en tu experiencia personal. Es clave darnos cuenta que en cada período, oiga bien, en cada iglesia o cada período, Dios ha hecho, subraya esa palabra, un diagnóstico de la situación real de cada iglesia, de cada periodo. Quiero hacer énfasis en eso, un diagnóstico. Usted va a leer iglesia por iglesia y se va a dar cuenta. Dios le dice a Éfeso, tienes un problema, pero qué interesante, dice, esta es la solución al problema. Se hace un diagnóstico, pero también se sugiere, se recomienda la medicina o la solución para ese problema de cada iglesia, de ese periodo. Estamos viviendo, como estoy diciendo hace rato, en el último periodo de la historia de Cristo sobre la tierra, y se llama la iglesia de Laodicea, la última etapa. No hay más. Según la profecía, no hay más.
Después de la Odisea, lo que va a acontecer es la venida del Señor a buscar a sus hijos fieles, a sus hijos que lo han aceptado. Y el mensaje de esta mañana: Dios te invita como el Rey, porque Él trae tesoros, regalos para ti y para mí, y espera que tú y yo podamos recibir esos regalos. Y digo regalos, ¿saben por qué? Porque son gratis. El Señor ha hecho provisión para eso. El nombre de la Odisea sugiere el último paso en el proceso espiritual del cristiano. La perfección de un pueblo juzgado, de un pueblo hallado justo. Y usted me dirá, ¿y cómo? Además, el periodo laodicense implica la preparación de este pueblo, de los individuos, oiga bien, de los individuos para el procedimiento divino de determinar quiénes son justos cuando concluya el periodo del juicio investigador. Juicio investigador que comenzó en el santuario celestial a partir de 1844. Por eso la iglesia de la Odisea es la iglesia del juicio, que predica el juicio. Por lo tanto, el mensaje de la Odisea se aplica en un sentido especial a la iglesia desde 1844 hasta el fin del tiempo. Y describe el periodo de la iglesia de la Odisea, describe el juicio. A muchos cristianos no les gusta cuando hablamos del juicio. Y piensan que el juicio es contrario al evangelio. No, el juicio es el evangelio también. Porque en ese juicio Dios está siendo reivindicado ante el universo. Y Dios está reivindicando a aquellos que creen y que no han aceptado a Él como Salvador y Señor. No tengas temor del juicio. Recuerda, en el juicio tú tienes un abogado. ¿Y quién es ese abogado? Cristo Jesús es nuestro abogado. ¿No le dicen amén a eso? Él es nuestro abogado. ¿Quién es el que nos acusa? ¿Quién es el que nos acusa? ¿Quién acusa a los hijos de Dios? Satanás. Bueno, el juicio es a favor de los hijos de Dios. Bienvenido el juicio. Gloria a Dios por el juicio. El juicio es una buena noticia. El mensaje de hoy es un llamado para ti y para mí. Es urgente que reconozcamos nuestra realidad y aceptemos los tesoros del Rey. Oiga bien, es urgente que reconozcamos nuestra realidad, nuestra verdadera condición y aceptemos los regalos del Rey. Solo ellos, esos regalos, nos capacitarán para soportar la crisis que se vino encima de nosotros. Vamos a leer Apocalipsis 3, versículos 14 al 18. Abran su Biblia, acompáñenme. Apocalipsis 3, 14 al 18. Miren cómo dice Juan. Y escribe al ángel, el ángel habla con Juan y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Qué interesante cómo se describe al que habla, ¿verdad? No vamos a tocar el tema esta mañana, pero qué interesante que se hace una descripción del que está hablando y se lo llama el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Versículo 15. Miren a ese Dios, a ese Rey. En el versículo 15 lo que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, oigan, no sabes que tú eres ¿qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. A ver, déjenme hacer una síntesis breve, pero me parece que vale la pena que lo hagamos esta mañana de lo que estos textos nos están diciendo. Primero, según lo leído, Dios conoce nuestra realidad y condición. ¿Ven cómo lo dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Apreciado amigo y hermano, estamos en el último periodo de la iglesia cristiana. No hay más. Y Dios te está diciendo esta mañana, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. El Dios del cielo te conoce y me conoce. ¿A quién tratamos de engañar? Si Él nos conoce. ¿Ah? ¿Habrá algo que Dios no sepa? ¿Habrá algo que Dios no sepa? Si Él es omnisapiente, Él conoce todo. Apreciado amigo y hermano, Él te conoce a ti. Y esta mañana Él te dice, yo te conozco. Yo sé quién eres. Yo sé lo que te pasa. Sé cuáles son tus dolores, tus problemas, tus preocupaciones. Sé cuáles son tus flaquezas. El Señor nos conoce. Y cuando dice que nos conoce, no lo hace para hacerme sentir mal. Lo que me está diciendo el texto es, yo te conozco, sé tu realidad y yo vengo en ayuda tuya. Yo te conozco. Dios conoce nuestra verdadera condición. Reconocer esa condición y aceptarla. Óigame bien, reconocer esa condición y aceptarla es comenzar la restauración. Vayamos al Señor con toda nuestra necesidad. No te engañes más. Apreciado amigo y hermano, no me puedo engañar más. Frente a la crisis que estamos viendo y lo que se aproxima sobre la tierra, usted y yo necesitamos reconocer nuestra verdadera condición. El evangelio es solo para aquellos que reconocen que están perdidos. Es muy difícil restaurar a un drogadicto, a un alcohólico, a menos que él reconozca que tiene un problema. Y los que estamos escuchando esta mañana el mensaje de la palabra, necesitamos entender que tenemos un problema, que tenemos una gran necesidad. Y cuando reconocemos esa necesidad, aceptamos esa necesidad, estamos preparando el camino para la restauración. El cristianismo tibio, como lo describe el mensaje de la Odisea, retiene la forma y hasta el contenido del evangelio en cantidad suficiente para adormecer las facultades de percepción del espíritu. Esto hace que los creyentes olviden el esfuerzo diligente, subraya la palabra diligente, el esfuerzo diligente que es necesario hacer para alcanzar el alto ideal de la vida victoriosa en Cristo. El típico cristiano laodicense está contento con el rutinario transcurrir de las cosas y se enorgullece del poco progreso que hace. A ver, el típico cristiano laodicense está contento con la rutina de las cosas, ¿verdad? Posiblemente ya nos acostumbramos a la pandemia. Da la impresión que nos acostumbramos a la pandemia, ¿verdad que sí? Es posible que nos estemos acostumbrando a la pandemia. Y a algunos les resulte más fácil, ¿verdad? Claro, por las limitaciones no podemos venir al templo, no podemos hacer muchas cosas, etcétera, etcétera. Pero podemos ir a mercar, podemos ir a los malls, podemos ir a trabajar, podemos hacer 1000 cosas. Que la pandemia no sea una rutina, que la pandemia sea una experiencia para buscar con más ganas al Dios de la palabra, para orar más, para acercarnos más los unos a los otros, para compartir en la palabra con miles que no conocen al Señor, porque el tiempo de gracia
está terminando y estamos en el periodo final de la historia del cristianismo llamado la Odisea. Las consecuencias. Dígame bien, las consecuencias. Cuando usted lee Apocalipsis 3, el versículo 16, las consecuencias de no aceptar nuestra condición es terrible. ¿Ven ahí el versículo 16? ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Usted ve el versículo 14, yo conozco tus obras. El versículo 15, 16, por cuanto eres tibio y no frío. ¿Qué dice? 16, yo te vomitaré de mi boca. Las consecuencias, lo repito, las consecuencias, amigo y hermano que me estás oyendo, de no aceptar la condición en la cual me encuentro para buscar la ayuda o recibir el tesoro del rey, las consecuencias serán terribles, dice el Señor, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ok, punto número 2, en este repaso, en esta síntesis de los versículos que leímos, ¿no? Ya número 1, Dios conoce nuestra realidad, nuestra condición. Número 2, el hombre común, el cristiano laodicense, según el texto, ignora su propia condición. Ignora su propia condición. Miren el versículo 17. ¿Qué es lo que dice el laodicense? ¿Qué es lo que cree el cristiano? Que el versículo dice, yo soy rico y me he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. El cristianismo es más que saber cosas, es más que explicar cosas. El cristianismo es una experiencia real con el Señor, disfrutando una intimidad con el Dios del cielo, de tal manera que su carácter se refleje en nosotros y nos convirtamos en siervos del Dios del cielo, y estaremos listos para obedecer, para seguir sus indicaciones, aunque se desplomen los cielos y la tierra, aunque la crisis en este país o en cualquier otro país o en el mundo se venga encima, o aunque el diablo y sus secuaces quieran establecer un nuevo orden mundial. Los hijos de Dios, los verdaderos, los que aceptan, los que reconocen su problema, estarán ahí de pie con el Dios del cielo frente a lo que Satanás quiera hacer, porque Dios ha prometido estar con ellos y sus hijos han decidido ser leales a ese Dios que los ama y que les entrega los tesoros. Cuando usted lee el versículo 17, usted se da cuenta que cuando el individuo no reconoce su necesidad, cuando el cristiano cree que sabe pero no vive el mensaje, ¿cómo lo describe el texto? No sabes que tú eres un desventurado. Oiga, un desventurado, ¿qué palabras tan duras? Desventurado, miserable, qué palabra esa, fuerte, ¿no? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, que le digan a uno así, ¿verdad? Oye, tú eres un miserable, pobre, ciego y desnudo, desventurado. Es como para pelear, ¿sí o no? Como para pelear. Esta mañana, no soy yo, aquí está el Señor a través de tu palabra, para decirte, si esa es tu condición, hermano y hermana, si esa es tu condición, William, Dios tiene un tesoro para ti, para que salgas y dejes de ser miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso que describe el profeta, yo diría así, es una pobreza absoluta. El rey, el mensaje del Salvador, el mensaje es tierno y misericordioso. En la gran feria, oiga, en la gran feria de las vanidades de este mundo, en la gran feria de las vanidades de este mundo, hay muchas voces ofreciendo sus tesoros, pónganlo entre comillas, ofreciendo sus tesoros. Hay muchas voces que te están diciendo, no creas, no le pongas cuidado a eso, no es tan importante, mira esto y mira esto, observa esto, distráete en esto. En la gran feria
de las vanidades de este mundo hay muchas voces ofreciendo sus tesoros de manera, oiga bien, de manera que la suave voz y apacible del rey, parece ser ignorada. Parece que muchos cristianos le hemos bajado el volumen al micrófono, al teléfono, a la emisora de Dios. Hemos bajado el volumen y le hemos subido el volumen a otras voces que están haciendo feria en este planeta, y parece que escucháramos más esas voces, y la voz del rey con sus tesoros es suave y casi no se escucha. Pero esta mañana el Señor le está subiendo el volumen a su mensaje para que tú y yo nos demos cuenta que la crisis se vino sobre el planeta Tierra. Nuestra necesidad, punto número 3, nuestra necesidad. Usted ve, te estás en una situación terrible, nuestra necesidad. La pregunta es, ¿por qué quiere Dios que le compremos? ¿Por qué querrá Él que le compremos? Ven al versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Esa es tu necesidad, eres pobre, ciego, desventurado, etc. Yo te aconsejo que de mí compres oro. Muy interesante. Yo te aconsejo que de mí compres nuestra necesidad. Óigase bien. ¿Por qué quiere Dios que le compremos? Porque Él ve, oiga bien, porque Él ve nuestra desnudez y necesidad, y sabe que ignoramos nuestra propia condición. Por eso nos habla así. Tú no sabes que eres así. Y ahora nos dice, cómprame. No podemos seguir viviendo sin sus dones. No podemos seguir viviendo sin sus regalos. No podemos seguir viviendo sin sus talentos. No podemos seguir viviendo sin su gracia, sin su misericordia. El mundo que estamos viendo hoy y lo que se va a poner, lo vamos a enfrentar con los regalos que Dios tiene para nosotros. Según el texto bíblico, somos miserables, pobres, ciegos, desventurados y desnudos. Yo diría, peor que una pandemia, ¿sí o no? Peor que una pandemia. Es lo que está describiendo el profeta. La condición espiritual de la iglesia de la Odisea es esa: miserable, pobre, ciego, desventurado y desnudo. Y ahí en la iglesia de la Odisea escriba su nombre, y yo escribo el mío, porque posiblemente nos encontremos en esa condición. La pregunta es, ¿y qué ofrece el rey? ¿Y cuáles son los tesoros? Así rapidito. ¿Qué es lo que ofrece el rey? Él ofrece 3 cosas. Miren todo el proceso que Dios se ha tomado, ¿verdad? Para que nosotros aceptemos, reconozcamos que necesitamos 3 tesoros. Él dice que vengamos y los compramos. Pero bueno, si dice el texto que somos pobres, ¿con qué vamos a comprar? Y eso es lo que me impacta del mensaje esta mañana. Que los regalos son regalos. ¿Son qué? Gratis. Free. Están ahí para aquel que quiera recibirlos, porque los regalos no se merecen, los regalos los aceptamos. Y esta mañana el Rey del universo espera que tú aceptes esos 3 regalos, porque los vas a necesitar, los voy a necesitar para enfrentar la crisis que se le vino al planeta. Número 1, regalo número 1. Ahí ustedes están viendo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. Ese oro refinado en fuego, ¿qué es? Representa la fe. Gálatas 5:6. Representa la fe. Esa fe, como dice la Escritura, la fe es un don de Dios. La fe. El oro refinado en fuego, la fe, la confianza que tenemos en el Dios maravilloso. Hermanos y amigos, vamos a necesitar una fe
pulida y refinada en el fuego para enfrentar los eventos finales. ¿Y cómo dice la Escritura? La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos ir como nunca a la palabra de Dios. Necesitamos como nunca establecer con nuestro Dios una relación, una intimidad, de tal manera que la fe, la confianza que digo tener en ese Dios poderoso, en ese Dios omnisapiente, en ese Dios que todo lo puede y que todo lo sabe, sea una confianza implícita. En otras palabras, tengo la certeza que Dios controla todo lo que está pasando, aunque no lo entienda, aunque me parezca que el mundo llegó a una oscuridad terrible, aunque le parezca que el enemigo con sus secuaces han armado un plan para destruir la raza humana. Los hijos de Dios tenemos la certeza que el oro es la fe y la confianza en ese Dios maravilloso de la palabra. La fe. Es decir, la fe, y dice refinada por el fuego, que ha pasado por qué. La fe va a ser probada. Sí, sin duda se refiere a la fe que ha sido probada y purificada por el fuego de la aflicción. Como dice Job 23:10, saldré como el oro, dice Job, saldré como el oro. ¿Recuerdan a Job? Miren todo lo que le pasó, miren todo lo que le pasó a Job, todo lo que le pasó. Todo lo que le pasó. Y cuando yo leo el libro de Job, yo lo veo que tiene más preguntas que respuestas. Tiene más preguntas que respuestas. Y cuando vienen sus amigos por hablar con él, ¿verdad? ¿Recuerdan? Tiene más preguntas que respuestas. Y por allá al final Job dice, porque yo sé que mi Redentor vive. Después de todo lo que le pasó, que perdió sus ganancias, que perdió sus hijos, su esposa se fue y lo dejó, que quedó en la miseria y que encima estaba lleno de lepra. ¡Wow! Tremenda experiencia la de este hombre, hermano. Tremenda experiencia. Su fe fue refinada en el fuego. Yo no sé, apreciado amigo y hermano, si tu situación económica, si tu situación de salud en la familia está siendo complicada, seguramente. Pero todos, de alguna manera, iremos siendo puestos en el fuego, para que nuestra fe vaya convirtiéndose en oro y en oro. ¿Fácil? Seguramente no. Pero el Dios del cielo ha prometido estar con sus hijos aún en la prueba, del dolor, de la aflicción y seguramente que la enfermedad y la muerte. El primer regalo de Dios esta mañana, el primer regalo del Rey, es la fe. ¿Podemos confiar en ese Dios maravilloso? ¿Podemos entregarle nuestra vida para que Él tome el control de nosotros? Claro que sí. Como dice Pedro, echando toda nuestra solicitud, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Fe, confianza, porque Él está al control del planeta. No es el diablo, no es Estados Unidos, no es el presidente, no es allá ni Europa, no es en Interamérica, es el Dios del cielo que está al control del planeta y al control del cristianismo y de la iglesia. La segunda cosa que Dios, el Rey, según el versículo 18, le ofrece a sus hijos en esta etapa final, y le dice: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Vestiduras qué? Blancas. Ahí mismo, acompáñenme al versículo 7, vean el versículo 7, Apocalipsis 7, 13 y 14. Apocalipsis 7, 13 y 14. Miren cómo describe allí esas vestiduras blancas. ¿Qué son esas vestiduras blancas? Apocalipsis 7, 13 y 14.
Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, note, el capítulo 7 habla de los sellados, ¿verdad? Y uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Y miren cómo contesta. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La tribulación que se le viene al planeta solamente podrá ser soportada por aquellos que han aceptado el regalo, no solo de la fe, sino el regalo de ponerse las vestiduras, de aceptar la justicia. Es lo que significa de aceptar la justicia de Dios como el vestido que va a cubrir nuestra vergüenza y desnudez. La justicia de Dios es para aquellos que creen en Él. La justicia de Dios es para aquellos que aceptan y reconocen su verdadera condición. La justicia de Dios es para aquellos que han hecho de Cristo el Salvador. La justicia es para aquellos que han hecho de Cristo el Señor. La justicia es para aquellos que en el tiempo que estamos viviendo reconocen que en el santuario celestial hay un juicio y que allá tengo un sumo sacerdote que ministra en favor mío y en favor tuyo, en favor tuyo, en favor nuestro. Que tenemos un abogado y podría decir que la justicia de Dios es para aquellos que reconocen que el Dios del cielo es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Miserables seres humanos, ¿verdad que sí? Con 1000 problemas, con 1000 dificultades. Pero apreciado amigo y hermano que me estás escuchando esta mañana, si allí donde estás, tú hablas con Dios y reconoces tu condición, y reconoces tu vergüenza y tu desnudez, si reconoces lo que has hecho, lo que eres, ten la certeza que si crees en Jesús, estás dispuesto a ir en la dirección que Él te dice. El manto de justicia de Cristo será puesto sobre ti porque has creído, y porque has creído, tu vida está sometida al Dios del cielo y Él te va a capacitar para vivir para su honra y su gloria, y que no se vea la vergüenza de tu desnudez. Estás cubierto con la justicia de Cristo. No quiere decir que la justicia de Cristo es para cubrir pecado no confesado. No, confieso mi pecado, reconozco mi condición. Y cuando reconozco mi condición y reconozco mi pecado y me doy cuenta cómo soy, claro que sí, me doy cuenta cómo soy, y le digo, Señor, ¿y ahora qué? Soy miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús dice, aquí está mi justicia para cubrirte por cuanto has creído en mí. Qué mensaje maravilloso tenemos a través del regalo de Jesús acerca de ese vestido blanco que es la justicia de Jesús. Digámosle no a las marchitas hojas de higuera que Adán y Eva se inventaron en el Edén. ¿Recuerdan cuando pecaron? Génesis 3:7. Cuando pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué hicieron? Se fueron y buscaron ¿qué? Hojas de higuera. Me los imagino, no sé, juntando las hojas de higuera para hacer un vestido para cubrirse. Y cuando llegó Jehová al huerto, usted lee todo el capítulo 3 y se da cuenta que el Señor les quita esas vestiduras de hojas de higuera marchitas y los viste. Les pone un vestido con piel de cordero. El ser humano se ha inventado muchas cosas para cubrir su vergüenza y su desnudez. El ser humano nos hemos inventado 1000 cosas, dizque para ser felices. Nos hemos inventado 1000 cosas para tranquilizar la conciencia. Nos hemos inventado 1000 cosas, dizque para ser mejores.
El que te hace mejor es Cristo cuando le permites que se posesione de tu corazón, que sea el Salvador y el Señor. Y Dios nos cambia de adentro hacia afuera, no a las marchitas hojas de higuera del invento humano. Lo que el ser humano se inventa para ser feliz es efímero, pasajero. Aceptemos con gozo el regalo, los tesoros del Rey, de vestirnos con su justicia. Y seguimos leyendo el versículo 18, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Me impresiona. ¿Será que tenemos problemas con la visión? ¿Será que tenemos problemas para darnos cuenta que estamos viendo y estar seguros que lo que estamos viendo es real? Claro que sí. Y en el mundo posmoderno de hoy esto es muy interesante. El Señor dice, unge tus ojos con colirio para que veas. El Espíritu Santo representa ese colirio. El Espíritu Santo es ofrecido a todos los que reconocen su miseria y su gran necesidad. Este santo colirio, que es el Espíritu Santo, nos capacita para discernir, subraya la palabra discernir, para discernir las cosas que Dios nos ha dado. Este Espíritu Santo que el cristiano laodicense necesita hoy, oiga bien, es para distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. La posmodernidad se ha inventado cosas muy interesantes, ¿verdad? No, eso no es verdad. La posverdad se ha inventado cosas como esas, la posverdad. Eso, tú tienes tu verdad, cada uno tiene su propia verdad. No tenemos, hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta es Dios y está en su palabra. La sociedad moderna descubrió que no, que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer. No, es entre un hombre y un hombre, puede ser, y entre una mujer y una mujer. ¿Seguro? ¿Qué dice la palabra? Hombre y mujer. Eso dice la palabra. Aunque la posmodernidad nos quiera hacer ver otras cosas, necesitamos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a entender, a ver la diferencia entre el bien y el mal, entre lo profano y lo sagrado. Necesitamos el colirio, que es el Espíritu Santo, que nos capacita para diferenciar entre lo que procede de Dios y lo que procede de Satanás. El Espíritu, oiga bien, el Espíritu nos da el valor necesario. El Espíritu Santo nos da el valor necesario para soportar la crisis que está a las puertas. La mayor necesidad nuestra, ahora podría decir, es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. La crisis se vino encima. Y escuchamos tantas voces, como yo estoy diciendo, hay una feria, ¿sí o no? Y escuchamos 1000 cosas y vemos 1000 cosas. Pero el Espíritu Santo nos va a capacitar para encontrar la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Y nos va a capacitar para soportar la crisis que se vino sobre el planeta y sobre los hijos de Dios. Pero también no olvidemos, apreciados hermanos, que el Espíritu Santo nos está capacitando y nos capacitará. ¿Saben para qué? Para el cumplimiento de la misión. La pandemia cerró los templos, pero no las iglesias. Y estoy seguro que Mateo 24:14 ha comenzado a cumplirse y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Compartamos nuestros enlaces, llamemos a la gente, usemos el Facebook, usemos el WhatsApp, usemos el Instagram, usemos las redes sociales para compartir la palabra y compartir la palabra. Un escrito está, aquí dice el Señor. Llamemos a los amigos para orar con ellos. Aprovechemos las redes sociales, aprovechemos el tiempo
porque el Espíritu Santo nos estará capacitando para cumplir la misión. ¿Quién es el dueño y el vendedor de los tesoros? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el que vende? ¿Quién es el que vende? ¿Ya se dio cuenta quién es el que vende? No dice que de mí compres, que de mí compres. Me ha dicho pobre, me ha dicho mi condición miserable, me dice que de mí compres. Él es el único. Y ese es Cristo, nuestro Señor, es el único que vende estas cosas preciosas. El único que vende estas cosas preciosas. Oiga bien, note, que de mí compres. ¿Sabe lo que está diciendo ahí el texto? Que de mí compres. No que de mí compren, sino que de mí compres. Debo hacer una transacción, ¿qué? Personal. Señor, aquí está William. Señor, aquí está Blanca. Aquí está Gloria. Aquí está Hugo. Esta es mi situación. Hagamos la transacción. Aquí estoy. Es tu experiencia, apreciado amigo y hermano. Es mi experiencia. Te invito para que tú y yo nos tomemos la salvación muy en serio. Un asunto personal. Este es mi problema, esta es mi necesidad. Aquí está el dueño de los tesoros, aquí está el que tiene todo el control. Y me dice, William, que de mí compres. El único que vende esas cosas preciosas se llama Jesús. Alguien le llamó el mercader divino. Yo le llamaría el dueño. Los bienes que él quiere vender, oiga bien, los bienes que él quiere vender, entre comillas, que él quiere regalar, por usar el texto, el tema de esta mañana, el título del sermón, los bienes que él quiere vender, los regalos que él quiere dar, fueron comprados con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa! Fueron comprados con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y ese dueño se llama Jesús. ¿Cuál es el precio? ¿Qué es lo que tengo que pagar? Oigan, ¿qué es lo que tengo que pagar? ¿Cómo hago para comprar oro? ¿Cómo hago para tener oro? ¿Cómo hago para tener esa vestidura? ¿Cómo hago para tener colirios? ¿Dónde los compro? ¿Dónde los venden? ¿En qué farmacia? ¿En qué lugar? No, los tiene el Señor. Los tiene el Señor. Claro que sí. ¿Y cuánto? ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto tengo que pagar? Si usted lee el texto, dice, la condición es acudir sin dinero, porque no tengo, sin precio alguno, porque estos dones sin precio no pueden ser dados a cambio de nada que el hombre pueda dar. Son gratis. Oiga bien, son gratis. No vende nada. El rey no vende, el rey regala. Amén, hermano. ¿Han visto a un rey vendiendo? ¿Han visto a un rey vendiendo? El rey no vende nada, el rey otorga, el rey regala. Y Cristo es nuestro rey, y esta mañana Él te regala esas cosas que las necesitamos para enfrentar la crisis que se vino sobre nosotros. No se olvide lo que dice Pablo en Romanos 6:23. Romanos 6:23, la última parte. Pablo dice, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravillosa promesa. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para concluir el mensaje esta mañana, hoy, 30 de enero del 2021, hoy es un buen día para aceptar esta oferta maravillosa. ¿No les parece, apreciados amigos y hermanos, que hoy es un buen día para aceptar esa oferta maravillosa? Gratis. Y la verdad es que necesitamos esos regalos. El rey del universo está gritando. A ver, el rey del universo está gritando, entre comillas, a los cuatro vientos.
a los cuatro vientos que se aproxima el fin del planeta, porque estamos en el último periodo de la iglesia cristiana, la iglesia de la Odisea. No habrá más. Apreciado amigo y hermano que me estás oyendo, no habrá más. El tiempo es hoy, el tiempo es hoy. Y ese rey está pasando por tu casa, está pasando por tu ciudad y está diciendo: aquí tengo los tesoros que te van a capacitar para enfrentar la crisis sobre el planeta. Él tiene, oiga bien, sus tesoros disponibles para todos aquellos que reconozcamos que somos pobres, miserables, desventurados, ciegos y desnudos. Como dice el profeta Isaías, venid, Isaías 55, venid, comprad sin dinero y sin precio. Apreciado amigo y hermano, ¿dónde estás? No te levantes, no cambies de canal hasta que tú no aceptes los regalos que el Dios te ofrece esta mañana. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Qué mayor oferta que esa nunca la habrá escuchado. El gran Redentor se presenta a sí mismo como un mercader celestial, un rey cargado de riqueza que va de casa en casa, de corazón en corazón, presentando sus, oiga bien, invalorables mercancías. ¿Habrá algo más valioso que la fe? Miren, podemos tener recursos económicos y podemos tener una casa y podemos tener carros y muchas cosas, pero si no tenemos fe, qué pobreza absoluta. ¿Recuerdan el texto cuando Jesús pregunta: cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, hallará fe en la tierra? Hallará fe. Esta pandemia ha hecho que, ¿verdad?, que como que nos preguntemos y nos digamos si tenemos fe o no tenemos fe. Tenemos mucha, tenemos poca. El corazón. Oiga bien, a medida que en el mundo que estamos viviendo y lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo, el corazón se hace menos impresionable y podemos caer en una inconsciencia peligrosa en cuanto a la brevedad del tiempo. En cuanto a la brevedad del tiempo. Como diría alguien, no hay tiempo que perder. Hermano y amigo, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Ahora. La crisis se aproxima. El tiempo de gracia, según la palabra, está terminando. El tiempo de gracia está terminando. Si le das una miradita a Daniel 8, vas a encontrar que el juicio se está llevando a cabo en el santuario celestial. Y cuando termine ese juicio, el tiempo de gracia habrá concluido. Y yo no sé cuándo termine ese juicio. No sé cuándo termina ese tiempo de gracia. Pero cuando leo la palabra, tanto Daniel como Apocalipsis, nos damos cuenta que el tiempo de gracia está próximo a terminar. Que el juicio se está llevando a cabo. Y cuando ese juicio termine, Cristo, te lee Apocalipsis 8, Cristo, el sumo sacerdote, cambiará sus vestiduras. Dice el capítulo 8, dice que el templo se llenó de humo. Cristo habrá salido del santuario, habrá terminado el tiempo de gracia, habrá terminado el juicio. Cristo saldrá a ponerse sus vestiduras de rey y se preparará para venir a la tierra y reclamar a sus hijos. Cuando termine el tiempo de gracia, cuando termine el juicio, óiganme bien, Apocalipsis 16 nos habla de las plagas que comenzarán a caer sobre el planeta, sobre aquellos que no han querido
reconocer su condición, que no han querido aceptar los regalos del Rey. Y allí será demasiado tarde. Apreciados hermanos y amigos, la crisis se aproxima. El tiempo de gracia está terminando. Los ejércitos del bien y del mal se están preparando para la batalla final. Tu oportunidad y la mía es ahora. Es ahora. Y te pregunto, y me pregunto, como diría Pablo en Hebreos 2, versículo 3. Hebreos 2, versículo 3, diría Pablo, ¿cómo escaparemos nosotros? Que hemos conocido la palabra, que hemos venido tanto tiempo a la iglesia, que hemos escuchado tantas cosas. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Apreciado amigo y hermano, Dios, Cristo, el Rey, está pasando con sus regalos, con sus tesoros. Recíbelos, porque los vas a necesitar en la crisis que se vino sobre el planeta. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de gratitud por esos regalos de ese maravilloso Rey. Y nosotros, levantando la palabra, viviendo la palabra, podamos testificar al mundo que en medio de la crisis el Rey está con sus regalos para todos aquellos que reconozcan su condición y acepten esos regalos. Los regalos no se merecen, los regalos se aceptan. Y esta mañana, por este lugar, ha pasado y está pasando el Rey con los tesoros para cada uno de nosotros. Miren la foto que está allí, los tesoros del Rey. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vamos a orar. Señor, gracias por el mensaje a la iglesia de la Odisea. Reconocemos nuestra condición, sabemos que somos tibios, sabemos, Señor, que somos pobres, desventurados, miserables, ciegos, desnudos. Pero esta mañana el Rey nos trae sus tesoros y sus regalos. Los queremos comprar sin dinero y sin precio porque son gratis. Señor, la crisis comenzó a llegar, está llegando y se acrecentará. Pero tú has hecho provisión para tus hijos y aquí estamos, dispuestos, listos. Queremos ir en tu dirección. Bendice a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven en otros lugares. Gracias, 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 porque el Rey está pasando con sus tesoros y con sus regalos. Gracias. En Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Escuchemos un canto maravilloso. Dios les bendiga.